Buenos días a todos. En esta oportunidad les daremos a conocer una macrovisión del sistema nervioso, a cargo de los estudiantes María Camila Aristizábal, María José Cifuentes, María Paula Ramírez y Julián Daniel Murillas, alumnos del curso premédico de la Universidad Alexander von Humboldt. Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso, que es el que controla y coordina las funciones de los órganos, como el corazón y otras estructuras, que relacionan al cuerpo con el medio externo. El sistema nervioso se divide de manera estructural en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A continuación, vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, pero primero observaremos una imagen donde podemos ver el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico, que en su generalidad son el encéfalo. En sentido caudal podemos observar la médula espinal. Ahora sí, vamos a ver que el sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal. A su vez, el encéfalo se divide en cerebro, en cerebelo y en tallo encefálico. El cerebro es la primera región del encéfalo. El cerebelo es el que coordina el movimiento y es la segunda región más grande del encéfalo. Y el tallo encefálico es la principal ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. El encéfalo está integrado por materia gris y blanca, que posteriormente nos adentraremos en este tema. Ahora hablaremos un poco sobre la médula espinal. Esta consta de un tallo que se encuentra alojado en el conducto raquídeo y mide unos 45 centímetros de longitud. Esta también es aquella que lleva los impulsos nerviosos desde las diferentes regiones del cuerpo hacia el encéfalo. Continuamos con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es aquel que conecta al sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Este se divide en división autónoma y división somática. La división autónoma se subdivide en simpático y parasimpático. El simpático activa el cuerpo y el parasimpático calma después de la activación. La división autónoma regula el ambiente interno, lleva información del sistema nervioso central a los vasos sanguíneos, a las glándulas y a los órganos. La otra división del sistema nervioso periférico es la división somática, que es aquella que lleva la información al sistema nervioso central de los sentidos y el sistema nervioso central a los músculos esqueléticos. A continuación, veremos el desarrollo embrionario. El sistema nervioso se desarrolla a partir del ectodermo, que es la capa de tejido más externa del embrión. A principios de la tercera semana de desarrollo, una banda dorsal, a la que se denomina neuroectodermo, aparece a lo largo del embrión y se enrosca formando la placa neural, la cual da origen a la mayoría de las neuronas. Y en la cuarta semana después de haberse dado los pliegues neurales, se crea una canal hueca a la cual se le da el nombre de tubo neural, el cual después separa el ectodermo suprayacente y hace crecer extensiones laterales, las cuales más adelante forman fibras nerviosas motoras. Y también el tubo neural presenta tres dilataciones: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Para la quinta semana se subdivide en 5 vesículas secundarias. Las 3 dilataciones nombradas anteriormente las veremos en la próxima edición de nuestro video. Entonces hablamos del prosencéfalo. El prosencéfalo, como podemos ver en la imagen, se subdivide en telencéfalo y en diencéfalo. El telencéfalo es la parte más voluminosa del encéfalo, ocupa casi toda la cavidad craneal y pesa aproximadamente 1200 gramos en el hombre y 1100 gramos en la mujer. Está formado por materia gris
que es aquella que constituye la corteza, y por sustancia blanca, que se encuentra en el interior formado por vías de proyección. Estas vías de proyección son aquellas que unen al cerebro con los centros inferiores. El cerebro consta de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo, que es el que controla la escritura y el movimiento del lado derecho del cuerpo. El hemisferio izquierdo, por lo regular, es dominante en el lenguaje y en las tareas que implican el razonamiento simbólico. El hemisferio derecho es el que controla el tacto y el movimiento del lado izquierdo del cuerpo. Por lo general, dominan las tareas no verbales, visuales y espaciales. El cuerpo calloso permite el intercambio de información entre los dos hemisferios y es el que los une. Las hendiduras, llamadas cisuras, son aquellas que dividen los hemisferios en 4 lóbulos. Se encuentra el lóbulo frontal, que se encuentra debajo del hueso frontal en sentido superior a los ojos. A partir de la frente se extiende en sentido caudal hasta un surco ondulado y vertical llamada cisura de Rolando. Este coordina los mensajes de los otros lóbulos cerebrales. También encontramos el lóbulo parietal. Forma la parte superior del encéfalo y se encuentra debajo del hueso parietal a partir de la cisura de Rolando. Recibe información sensorial de los receptores sensoriales de todo el cuerpo. Encontramos el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, en sentido caudal al surco pariecto-occipital y debajo del hueso occipital. Es aquel que recibe y procesa la información visual. Y por último tenemos el lóbulo temporal. Es lateral, horizontal y profundo en relación con el hueso temporal. Está separado del lóbulo parietal, que se encuentra arriba de él por la profunda cisura de Silvio. Este se encarga de recibir la información sensorial. Bueno, ahora hablaremos del diencéfalo. Esta muestra una partícula pequeña con varias vesículas ópticas parecidas a una copa, que se envuelven en las retinas de los ojos. El diencéfalo se comprende de el tálamo, el epitálamo y el hipotálamo. El tálamo son dos gruesas masas grises que están formadas por un gran número de núcleos que reciben impulsos sensitivos de todas las partes del organismo. El epitálamo se forma por la glándula pineal, que se encuentra entre los tubérculos cuadrigéminos anteriores, y esta no se ha precisado todavía en la naturaleza de este cuerpo. Y por último, el hipotálamo, que está formado por un conjunto de formaciones de sustancia gris, las cuales están situadas en la base del cerebro. A continuación hablaremos de las meninges. Ellas son las membranas de tejido conectivo que cubren todo el sistema nervioso central. Estas membranas protegen el encéfalo y proporcionan un marco estructural para sus arterias y venas, las cuales son la pía madre, la aracnoide y la dura madre. Entonces nos vamos a basar en los ventrículos. Los ventrículos constan de 4 canales, desde que empiezan en los ventrículos laterales, que forman un arco de cada hemisferio cerebral, a través de un pequeño poro que es el agujero interventricular, donde se conecta al tercer ventrículo. De allí, a través de un canal al que se denomina acueducto mesencefálico, se conecta al cuarto ventrículo. Ya al final, en sentido caudal, este espacio de estrecha y forma un conducto central. El líquido cefalorraquídeo es un fluido claro producido por el epéndimo que rellena los ventrículos y canales del sistema nervioso central y que baña su superficie externa. El encéfalo produce casi 500 mililitros del líquido cefalorraquídeo al día. Bueno, la irrigación sanguínea. Esta se encarga del transporte de sangre hacia el encéfalo por medio de 4 arterias
las cuales constan de 2 carótidas internas y 2 vertebrales. Y por último hablaremos del polígono de Willis. Es una estructura anatómica con forma de heptágono situada en la base del cerebro, conformada por las arterias que lo nutren. Empezamos por la cerebral anterior, la carótida interna, la comunicante posterior, la cerebral posterior, la vertebral, el tronco basilar, la cerebelosa superior, la cerebral media y la comunicante anterior. A continuación podrán ver nuestra bibliografía. Esperamos que les haya gustado nuestro video y que les haya servido de mucho. Nos vemos en nuestra próxima edición.